Bueno, es un tema bastante álgido. No sé si los que ustedes vieron el debate del día de ayer, hay candidatos que incluso dicen que los impuestos son un robo y que no hay que tener gasto público porque todo lo puede hacer el mercado. Me parece súper interesante este panel, entre otras cosas, para dimensionar la cuestión de lo fiscal. Porque al fin y al cabo lo fiscal no es lo único que hace el Estado, pero sí toda la discusión sobre lo fiscal, sobre cómo recauda y cómo gasta, al fin y al cabo es una discusión sobre el rol del Estado. Y en este contexto de elevado ataque al Estado, podríamos decir que es una posición de rediscutir algunas cosas que parecían sentido común y también discutir algunas cosas que no parecen sentido común pero parecen querer imponerse. Va a hablar primero Magdalena Rúa del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Se escucha? Hola, sí. Bueno, muchas gracias, Genaro. Gracias al Centro Cultural de la Cooperación por prestarnos este espacio para presentar el libro. Gracias a mis compañeros oradores del panel que también son autores del libro, del manual de mitos impuestos. Que bueno, aprovechamos el congreso para hacer una presentación de este manual de mitos impuestos que busca debatir con las ideas ortodoxas más arraigadas en los temas fiscales, en materia fiscal, ¿no? Es un libro de divulgación que lo que busca es debatir con estas ideas ortodoxas que se han instalado muy fuerte en el sentido común y busca dar la disputa. Por eso es que en este contexto me parece que es una buena herramienta para disputar el sentido de lo fiscal, de la política fiscal, donde escuchamos, por ejemplo, en las voces de los candidatos más votados, estas mismas ideas, estos mitos fiscales, estos mitos impositivos. Se pensó así como una herramienta para debatir estos temas, como una herramienta de divulgación, pero con rigor académico. Y aborda, primero voy a hacer una presentación cortita, general de lo que es el manual de mitos impuestos como coordinador, y después voy a adentrarme en el capítulo que abordé yo en el texto, en el libro. El manual aborda estos mitos más difundidos, como por ejemplo los que cuestionan el tamaño del Estado, ¿no? Que el Estado es demasiado grande, que el gasto es excesivo, que la corrupción es la principal causa de todos los males de la economía argentina, y nada se dice sobre la corrupción del sector privado, que hay que bajar los impuestos, porque bajando los impuestos se va a abrir sendero al crecimiento y van a llegar inversiones, que los impuestos no tienen ningún efecto, son neutrales en términos de desigualdad de género. Bueno, esas son algunas de las ideas que buscamos debatir con este manual. Y es interesante analizar, bueno, cuál es la discusión que está por detrás de estas premisas, ¿no? La verdadera discusión, en definitiva, el conflicto que se esconde, que se minimiza, tiene que ver con la distribución del ingreso, en realidad, ¿no? El problema no es, en verdad, el tamaño del Estado, cuán grande es el Estado, o el tamaño del gasto, sino, en definitiva, quién se apropia de la riqueza, quién se apropia del excedente, de los ingresos nacionales, de los ingresos estatales, ¿no? Y lo que tratamos de abordar en el libro es que, en definitiva, quienes verdaderamente se apropian de los recursos, de la riqueza nacional, no son los sectores de menores ingresos, como tratan de instalar mediáticamente, sino que quienes sacan mayores ventajas y mayores provechos del Estado son los sectores del poder económico concentrado, ¿no? De los estratos socioeconómicos más altos.
Y esto queda silenciado en estos mensajes que se instalan, estos mensajes simples, superfluos, que emanan desde los medios masivos de comunicación, pero en definitiva son los sectores de menores ingresos los que terminan contribuyendo en mayor medida al erario público, ¿no? A los recursos públicos. Bueno, en mi caso el mito o el capítulo que abordo se trata sobre la discusión de la presión tributaria, ¿no? Que es un tema bastante criticado, cuestionado en la Argentina, que la presión tributaria en Argentina es excesivamente elevada, es agobiante, asfixiante, ¿sí? Mucho se dice. Y esto no es estrictamente así, ¿no? Los sectores de altos ingresos y alto patrimonio en realidad no tienen una presión fiscal o no soportan una presión fiscal excesivamente elevada, ¿no? En realidad, cuando nos ponemos a analizar la verdadera discusión o lo que se cubre detrás de esto es que la presión fiscal no es la misma para todos y para todas, ¿no? Depende de los sectores, de los estratos socioeconómicos, será una u otra, será mayor o menor, ¿no? Y en términos internacionales, cuando analizamos la presión tributaria como indicador a nivel internacional, la Argentina está acorde en términos internacionales a los... la presión tributaria no es otra cosa que la recaudación tributaria en términos del Producto Bruto Interno, ¿no? Y la Argentina, ese indicador, está acorde a los parámetros internacionales, incluso está por debajo del promedio de la OCDE y, en el caso de América Latina, por debajo de Brasil, ¿no? Cuando se analizan también las tasas máximas impositivas, por ejemplo en el impuesto a las ganancias para personas físicas, la Argentina está bastante por debajo que las tasas máximas marginales del impuesto a las ganancias de personas físicas, y está acorde a las tasas máximas de impuestos a las ganancias para personas jurídicas, por ejemplo, para empresas, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que haya un exceso de carga tributaria en ese sentido. Y por otro lado, es interesante discutir este indicador de la presión tributaria, porque no debería entenderse como un indicador negativo de la economía de un país, sino todo lo contrario. Estamos hablando de la capacidad recaudatoria que tiene el Estado, ¿no? En términos del producto, y cuando analizamos, bueno, son también los países con mayor niveles de desarrollo humano los que tienen los mayores niveles de recaudación y de presión tributaria. Entonces, en definitiva, una recaudación robusta nos permite brindar mejores servicios públicos, mejores bienes públicos, ¿no? Por lo cual es un indicador positivo. Esa es la base, en todo caso, para debatir luego el uso eficiente de esos recursos públicos, ¿no? Pero bueno, volviendo al eje de la cuestión, me parece que la clave en la discusión tiene que ver con que la presión fiscal no es la misma para todos y todas. Hay muchos trabajos de investigación que muestran que la presión fiscal de los hogares más pobres es más elevada que la presión fiscal que soportan los deciles de ingresos superiores, ¿no? El 10% más rico. Y bueno, cuando analizamos el caso de las mujeres, por ejemplo, que ahora Corina seguramente va a mencionar, vemos que las mujeres están sobre representadas entre los estratos de menores ingresos y por lo tanto soportan una presión tributaria superior que el resto de los sectores, ¿no? Entonces depende de los distintos estratos socioeconómicos de nuestro país la carga tributaria que exista, ¿no? Y a su vez hay que tener en cuenta que los estratos de más altos ingresos y patrimonios también cuentan con otras ventajas, ¿no? Además de la regresividad que tiene el sistema tributario, porque la mayor parte de la recaudación proviene de los impuestos indirectos, impuestos al consumo, ¿no? Que gravan con una misma alícuota a distintas capacidades contributivas y por lo tanto, por ejemplo, el caso del IVA, el impuesto al valor agregado, es muy claro, graba con una misma alícuota una persona en situación de calle que una persona muy adinerada, ¿no? Entonces, la mayor parte de la recaudación proviene de esos impuestos indirectos y contrasta
de manera sobresaliente cuando vemos el aporte que hacen los impuestos sobre el patrimonio, como es el impuesto sobre los bienes personales, que es el impuesto más característico dentro del sistema, de la estructura tributaria, que termina aportando solamente un 2% sobre la recaudación total, ¿no? Estamos hablando de es un aporte muy poco significativo sobre la recaudación total. Entonces, esa es una característica saliente del sistema tributario argentino, la regresividad. A eso se suma que los estratos de más altos ingresos y patrimonios y las grandes empresas cuentan con mejores herramientas para aprovechar beneficios, devoluciones de impuestos, exenciones, eludir o minimizar el pago de los impuestos, regímenes preferenciales, desgravaciones, ¿no? Y a esa regresividad y exenciones que están previstas en la estructura tributaria, en el sistema tributario, se suma el hecho de que los grandes grupos económicos argentinos y las grandes empresas multinacionales y las personas más adineradas de la Argentina también tienen la posibilidad de transferir sus capitales al exterior, transferir sus activos al exterior y minimizar su carga tributaria a través de lo que es la planificación fiscal abusiva o agresiva, ¿no? Entonces se suma además de la regresividad, los beneficios y exenciones, este plano internacional, la internacionalización, la posibilidad de transferir los capitales y utilizar la planificación fiscal abusiva o agresiva, que es una práctica muy extendida y muy utilizada por todas las grandes empresas, las nacionales y las multinacionales y las personas de alto patrimonio, a través de por ejemplo, la explotación de convenios tributarios, la explotación de las brechas que existen entre los distintos sistemas jurídicos impositivos, la utilización de distintas estructuras jurídicas como son las empresas fantasmas, que no tienen una actividad real, distintas estructuras como fideicomisos, fundaciones, fondos, ¿no? Son utilizadas para encubrir a los beneficiarios finales y se aprovechan todos estos esquemas complejos y estructuras sofisticadas en guaridas fiscales para reducir la carga tributaria en la Argentina, ¿no? Además de que estos sectores cuentan con los facilitadores, ¿no? Pueden pagar cuantiosos honorarios a múltiples asesores financieros, contables, impositivos, legales, ¿sí? Que proporcionan estas herramientas. Bueno, entonces la presión fiscal, a eso íbamos, no es la misma para los distintos sectores socioeconómicos, ¿no? Tenemos el sistema es muy regresivo y a su vez tenemos el problema de la planificación tributaria agresiva o abusiva como práctica extendida. Si bien no existen estadísticas certeras sobre la evasión, porque obviamente estamos hablando de una materia, es un tema de suma opacidad, buscan ocultar esto, pero hay varias estadísticas que muestran que lo que se termina perdiendo en términos impositivos por el desvío de ganancias de las empresas multinacionales a través de estos mecanismos es muy elevado. Hay una estimación, por ejemplo, de Alex Cobham y Peter Jansky, que calcula una pérdida superior a los 21.000 millones de dólares por año, ¿no? En Argentina. Bueno, en definitiva, me parece que el argumento sobre la presión tributaria excesiva, confiscatoria, en realidad viene a encubrir la protección de la riqueza, ¿no? La privacidad de la riqueza, la protección de las personas adineradas y de las grandes empresas, ¿no? Estas premisas que tratamos de debatir en el libro, en realidad encubren lo que hay detrás, son intereses concretos, ¿no? De unos pocos, de las personas de más altos ingresos y riqueza, y buscan con estas ideas tratar de proteger sus propios intereses y sus ingresos y su riqueza, ¿no? El problema es que gran parte de la ciudadanía empatiza con estos pensamientos, con estas ideas, incluso muchas personas cuyos intereses no se ven representados en estas ideas, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, son mensajes simples que interpelan el sentido común, y estos argumentos terminan calando muy profundo en la opinión pública, y van construyendo un sentido común que es
es complejo de desarmar, ¿no? Tengamos en cuenta que, bueno, hay buena parte de la ciudadanía que le cuesta llegar a fin de mes, ver muy reducido su ingreso disponible por el pago de los impuestos. Entonces se siente reflejada con esta idea. Entonces creo que es esencial dar la discusión, para eso es este libro, trata de dar argumentos y para poder nutrir el debate, para darle legitimidad a la política pública en definitiva, ¿no? Porque estas ideas erróneas que se van instalando en la opinión pública terminan generando un sentido común sobre los temas fiscales y terminan obstruyendo la adopción de políticas públicas adecuadas, teniendo en cuenta que en América Latina y en Argentina es fundamental la fiscalidad, ¿no? El tema fiscal, una política fiscal progresiva permitiría mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza, la desigualdad, nivelar la estructura social, no solamente aumentando la recaudación, sino también con un sistema tributario más progresivo, un régimen tributario más progresivo y más robusto. Bueno, para cerrar entonces, creo que el problema es que, bueno, la política en la actualidad, la democracia no está logrando resolver las necesidades de amplios sectores, de los sectores más vulnerados, y por eso me parece que es central en este contexto dar el debate sobre la fiscalidad y sobre el rol de la política fiscal y tributaria para contribuir de alguna manera a la resolución de las necesidades de estos sectores, y también el debate sobre el uso de los recursos estatales, ¿no? En definitiva, el manual busca debatir sobre eso, sobre el uso de los recursos estatales y volviendo a la idea de, bueno, la distribución y la apropiación del ingreso. ¿A dónde deben dirigirse los recursos? Los recursos nacionales deben dirigirse a proteger las libertades individuales de unos pocos o deben garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las mayorías. Eso. Muchas gracias. Ahora va a hablar Corina Rodríguez Enríquez del CONICET y el Centro Interdisciplinario de Estudios de Política Pública. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, quería primero agradecer la invitación a ser parte de esta presentación, agradecerle a Magdalena y a las compañeras de ASEI y GIFES la invitación a ser parte de esta publicación. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí a pesar de la larga jornada que ya han tenido en el día de hoy en el Congreso. Yo antes de comentar muy brevemente el mito específico en el que yo trabajé para contribuir al texto, quería hacer un par de comentarios iniciales. El primero es destacar la importancia que me parece que tiene esta agenda, la agenda de lo fiscal, en el contexto actual, ¿no? Comentaban cómo se había estado comentando en la jornada de hoy, el debate de ayer, y me parece que es este tema, el tema de la fiscalidad, es un tema muy central a la economía política, con lo cual es muy importante también debatirlo en el marco de este Congreso. Pero definitivamente, y el debate de anoche como muestra, ¿no? Como botón de muestra de lo que viene siendo el debate político en este contexto electoral, nos marca claramente la necesidad de disputar, como decía Maggie, narrativas antiestado y la necesidad de hacerlo con argumentos sólidos y con evidencia, pero también con una forma comunicativa accesible. Y es, como decía Maggie, un poco el sentido de este manual. Y esta disputa de narrativas antiestado me parece que hay que darlas no solamente contra, comillas, la derecha, sino contra este sentido común en el que estas narrativas arraigan, ¿no? Las narrativas antiestado y más ampliamente estas narrativas de derecha arraigan. Y no solo de la derecha autopercibida, ¿no? Sino de otros sectores políticos que también abonan a este tipo de narrativa, como tenemos buenos ejemplos recientes. Pero también me gustaría destacar la importancia de debatir esta agenda más allá de la coyuntura electoral. Me parece que es
la necesidad de recuperar la noción de lo fiscal como terreno de disputa de poder. En definitiva, las decisiones sobre en qué gasta el Estado y la propia estructura tributaria es una expresión de estas disputas de poder. Por eso creo que en el marco de quienes nos ubicamos de alguna u otra forma en el terreno de la economía política, es importante dar esta discusión más allá de esta coyuntura electoral y de la campaña específicamente. Y me parece que lo que es importante es insistir, y sobre esto también aporta el manual, en el rol del Estado como actor a favor de las mayorías. Y me parece que algo que requiere esto no es solamente la disputa narrativa, sino también estamos frente al desafío de recrear al Estado y deslegitimarlo en este sentido, ¿no? Conseguir que el Estado efectivamente sea un actor a favor de las mayorías y no a favor de los grupos privilegiados, como la estructura tributaria demuestra que muchas veces funciona. Hechas estas apreciaciones generales, muy brevemente, el mito en el que yo trabajé para el manual es un mito que en el manual tiene una versión aplicada a lo fiscal de un mito que es un mito más amplio, que básicamente lo que sostiene es que las políticas económicas son neutrales en términos de género. Lo que solemos decir desde la mirada de la economía feminista, que es el campo teórico, conceptual y político en el que me paro, lo que decimos es las políticas económicas no son neutrales en términos de género, sino que quienes las diseñan e implementan son ciegos en términos de género, y lo digo en masculino plural a propósito. Este mito general, traducido a la cuestión tributaria, básicamente lo que enuncia es: los impuestos no influyen en las desigualdades de género. Y en el desarrollo de este mito, justamente tratamos de mostrar que es un mito y que no es lo que pasa en realidad. El primer argumento con el que discutimos este mito es que la política tributaria opera en un terreno económico y social que está atravesado por las desigualdades de género, que está generizado, podríamos decir, en algún sentido, y por lo mismo impacta diferencialmente a los géneros y puede tanto contribuir a consolidar la desigualdad de género, como también puede ser una herramienta que ayude a disminuir esta desigualdad. O puede también dejar las cosas como están, que en un contexto de brechas de género persistente sería una mala señal. Y el segundo argumento que usamos para discutir este mito es que si bien no hay sesgos explícitos de género en la estructura tributaria argentina, la evidencia demuestra que hay dos razones por las cuales las estructuras tributarias en Argentina, pero más ampliamente en América Latina, afectan negativamente las desigualdades de género y estarían contribuyendo a su persistencia y eventualmente a su ampliación. Estas dos razones, las dos razones que explican este impacto negativo de la estructura tributaria sobre las brechas de desigualdad de género son, por un lado, y un poco ya lo anticipó Maggie, la regresividad de la estructura tributaria, y por el otro, ahora abundo un poquito en eso, y por el otro, el tratamiento diferencial que se hace a las distintas fuentes de ingreso en el tratamiento impositivo de los ingresos personales. ¿Por qué decimos que la regresividad del sistema amplifica las desigualdades de género? Bueno, por lo que dijo Maggie antes, porque las mujeres están sobre representadas en la población que no percibe ingresos propios, en la población con menor nivel de ingresos laborales, en la población que padece pobreza por ingreso y en la población, en consecuencia, que recibe transferencias monetarias de diferentes programas sociales. Como las mujeres están sobre representadas en estos sectores, que son los sectores de menor o ningún nivel de ingreso, las mujeres y los hogares comandados por mujeres se ven afectados
relativamente más por la regresividad de la estructura tributaria. Y en Argentina tenemos evidencia empírica que demuestra esto. Darío Rossignol, un colega que ha hecho varios estudios de incidencia tributaria, esto de estimar cuál es la incidencia de esa imposición sobre distintos sectores poblacionales, ha hecho estudios de incidencia que busca específicamente advertir cómo impacta diferencialmente la tributación con ciertas variables de género y demuestra empíricamente que los hogares en donde las mujeres son perceptoras de ingreso soportan la carga tributaria relativamente más elevada, justamente porque se encuentran concentrados en los sectores socioeconómicos de menores ingresos. Este ejercicio Darío lo hace para una selección de impuestos indirectos en Argentina, y como consecuencia los hogares encabezados por mujeres, porque son los hogares donde las mujeres son perceptoras de ingreso, y un subgrupo de este son los hogares comandados por mujeres, lo que llamamos hogares monomarentales, hogares de mujeres, habitualmente mujeres solas a cargo de hijes. Estos hogares son los que en términos relativos soportan la mayor carga tributaria. ¿Se puede solucionar este rasgo de la estructura tributaria argentina? Sí, claramente, y en el manual recogemos algunas propuestas en este sentido. Una posible solución a este problema podría ser la reducción de las alícuotas de, particularmente el IVA, que es el principal impuesto indirecto en Argentina, para un conjunto de bienes y servicios, por ejemplo, los de la canasta básica alimentaria. Sin embargo, que esta es una propuesta que se enuncia, sin embargo, la efectividad de esta alternativa va a depender de dos cosas. Primera, de cuál sea la reducción real del precio derivada de la reducción del gravamen, por un lado, pero por otro lado, lo que se señala es que esta solución universal, reducimos la alícuota del impuesto para estos bienes, independientemente de quién los consuma, termina favoreciendo en términos relativos, en términos absolutos, a los sectores de mayores ingresos, que son quienes en definitiva tienen mayor nivel de consumo. Por lo tanto, soluciones para este problema de la estructura tributaria más adecuados parecieran ser esquemas de IVA personalizado como los que Argentina ha implementado en el pasado, particularmente con desgravaciones del IVA a beneficiarios y beneficiarias de programas sociales. Esto ha tenido un impacto de género particular porque las transferencias monetarias están feminizadas, y como recientemente y en el marco de la campaña electoral, parcialmente personalizado, también se ha decidido una desgravación del IVA. El segundo elemento que les decía, y con esto termino, que explica el sesgo de género de la estructura tributaria argentina, se observa cuando miramos particularmente la imposición sobre los ingresos personales y el trato diferencial que hay a las distintas fuentes de ingreso. En términos generales podemos decir que el ingreso del trabajo es más penado tributariamente que el ingreso que otros tipos de ingresos, como por ejemplo el ingreso por rentas financieras, y que el ingreso del trabajo por cuenta propia es relativamente más gravado que el ingreso del trabajo asalariado. Y de nuevo tenemos algunos estudios empíricos que observan esto con una lente de género en particular. La última actualización la hemos hecho para el año 2021, ahora seguramente esto ha cambiado por las últimas modificaciones en el impuesto a las ganancias, y probablemente lo que haya sucedido es que empeoró. La conclusión de una mirada empírica sobre esto es que la conformación familiar y la fuente de ingresos determinan situaciones diferentes frente al fisco para el mismo nivel de ingreso, es decir, se produce una situación de inequidad horizontal, y la evidencia demuestra que para todos los casos la situación de las personas asalariadas registradas es la más beneficiosa, principalmente por contar con la posibilidad de deducciones por carga de familia y por gastos de consumo. Es más beneficiada la situación de las personas asalariadas comparativamente con aquellas que tienen trabajo por cuenta propia. Y esto tiene un sesgo de género porque las mujeres están sobre representadas en los empleos por cuenta propia. Y nuevamente, cuando se mira la conformación familiar, se ve que la situación más desaventajada de todas
es la de las mujeres en hogares monoparentales con hijos e hijas a cargo. Son ejercicios muy sencillos que demuestran muy claramente cómo correcciones parciales, incluso sin hablar de una gran reforma tributaria, podrían evitar estos sesgos de géneros y podrían hacer que la estructura tributaria argentina no esté contribuyendo a ampliar o amplificar las desigualdades en general, las desigualdades sociales y en particular las desigualdades de género. Gracias. Muchas gracias, Corina. Ahora va a hablar Alejandro Gallero, del CONICET, del Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. Bueno, gracias por quedarse. ¿Se escucha si hablo así? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ah, ¿están transmitiendo? Se está grabando. Está grabando. Bien, ya saben. No, en principio agradecer la invitación, agradecer nuevamente la iniciativa que nos reúne, que fue este libro que coordinó Magdalena y del cual, digamos, nació de un espacio que se llama Espacio de Trabajo del Fiscal para la Equidad. Así que bueno, un poco estamos acá por eso y hubo mucha gente que trabajó para eso. Así que gracias a todos y a todas. No, yo, digamos, me gustaría hablar, un poco profundizar algunas de las cuestiones que mencionó Maggie respecto a un tema particular que trabajan varios capítulos del libro y después hablar un poco de actualidad. Así que yo diría dos cosas. Uno, el libro, o sea, dos cosas que me parece que están muy vinculadas para pensar lo que pasa hoy respecto a las discusiones fiscales. El libro muestra muy claramente que nuestro sistema tributario es muy regresivo y eso es un dato fundamental. Ya lo habló Magdalena. Yo diría tres cosas. Una, es regresivo respecto al diseño. Dos, es regresivo por las capacidades que tienen los sectores más ricos de la población de escapar a las obligaciones fiscales, y sobre esto me voy a extender un poquito más. Y la tercera cuestión que me parece que hay que decir, es regresivo hace mucho tiempo. Es decir, hay una incapacidad para mejorarlo, para hacerlo más equitativo, y yo creo que eso es muy importante en esta coyuntura, porque es una coyuntura en la cual el escenario es que este sistema no mejore, sino que se haga más regresivo, lo cual nos plantea un gran desafío en términos intelectuales y políticos, es qué hacer. Bueno, de eso me gustaría hablar un poco al final. Lo cierto es que es muy probable que esto tienda a empeorar porque los sectores que tienen más probabilidades de ganar las elecciones son sectores que tienen un discurso muy antiestatal. De hecho, Genaro mencionaba recién, el candidato con más chances dice que los impuestos son un robo y defiende abiertamente las guaridas fiscales, cuando en el mundo, los últimos años, hubo un proceso de cuestionar las guaridas, o sea, así estamos. Pero eso no me... digamos, yo creo que la cuestión de este tipo de propuestas siempre estuvo. Lo preocupante es que efectivamente esto está calando en sectores muy amplios de la población. No digo que cale de una forma sistemática, con un acuerdo programático respecto a esto, pero estas propuestas se dicen abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, eso nos plantea un gran problema. Nuestro libro venía a discutir esta cuestión de un sentido común que hoy también está virando hacia posiciones, bueno, más problemáticas para nosotros. Entonces, yo me voy a detener en esta idea, digamos, de la inequidad de los impuestos en Argentina, no tanto el diseño, sino en las herramientas que tienen disponibles los sectores más ricos de la población para escapar a sus obligaciones fiscales. Hay varios capítulos del libro, el de Gustavo Zanotti y mío es uno, el de Martín es otro, Marisa también habla de esto, respecto a este tema. Y creo que es una bandera que uno puede poner en discusión porque nos sirve en esta batalla. ¿Qué idea? Bueno, los sectores de más altos ingresos, los sectores más ricos de la población,
son beneficiados no solo por el diseño del sistema, sino por muchas herramientas que se utilizan en la actualidad y hace bastante tiempo, que les permiten evadir obligaciones que los sectores de menores ingresos, incluso los empresarios, muchas veces no pueden utilizar. Nosotros en el trabajo nos referimos al rol de las guaridas fiscales, al rol de los sistemas tributarios especiales, que están disponibles para, en algún caso, evadir, en otro caso, eludir los impuestos. Y acá hay un concepto que nos parece importante que se difunda, que es la cuestión del abuso fiscal. ¿El abuso fiscal en qué consiste? Bueno, justamente en cómo las grandes empresas, las grandes fortunas, logran reducir artificialmente las ganancias que tienen sus empresas productivas, es decir, los que producen excedente en países como Argentina, e inflar las ganancias en empresas que están o en guaridas fiscales o que aprovechan sistemas tributarios especiales. Eso es abuso fiscal. Y un poco el trabajo que venimos desarrollando con Gustavo en el último tiempo ha buscado justamente cuantificar la importancia de esto. Y la verdad que son números muy relevantes, pero no es solo lo relevante lo que pierde el Estado, sino yo diría también en términos simbólicos cómo esto también le resta legitimidad al Estado. Es decir, un Estado que en algún punto se está mostrando impotente para cobrarle impuestos a los más ricos, y eso es un problema no solo en los números de la recaudación, sino como uno después tiene cierta legitimidad frente a otros sectores de la población. Este abuso fiscal en Argentina lo desarrollan buena parte del sector exportador. Nosotros con Gustavo laburamos el tema de las agroexportadoras y las empresas casca en el Uruguay, es decir, las empresas que exportan granos, aceites, básicamente crean empresas cáscara, como decía Magdalena, es decir, empresas que no tienen ninguna función productiva y que tienen una función básicamente relacionada a la planificación fiscal agresiva que hacen estas empresas, y reciben ganancias de las firmas productivas en un sistema tributario creado especialmente para ellas, en el cual las cargas impositivas son bajísimas. Esto implica que dejan de tributar en Argentina y pasan a no tributar en casi ningún lado. Ejemplo, el sistema que tiene Uruguay de renta global implica que terminan cobrando efectivamente el 2% de las ganancias de las empresas que comercian, por ejemplo, commodities sin que esas commodities pisen el suelo uruguayo. Si esas commodities pisaran el suelo uruguayo, tributarían como cualquier empresa uruguaya que tiene un sistema un poco más bajo, tiene una alícuota un poco más baja que en Argentina, 25%, pero uno podría decir, es normal. O sea, no todas las empresas uruguayas tributan esto. Pero este sistema especial, pensado para atraer a firmas que quieren eludir el pago de impuestos de ganancias creado en otros países, con este sistema pagan el 2% efectivo. ¿Está bien? Bueno, eso es un problema. Y es un ejemplo de esta capacidad que tienen los sectores más ricos de Argentina, de mayores ingresos, para eludir las obligaciones fiscales. Y atrás de eso también hay impotencia del Estado. Y creo que algo de esa impotencia se percibe. Bueno, lo cual nos lleva a la otra cuestión que a mí me parece más interesante para discutir hoy, que es las grandes dificultades que tenemos para mejorar este sistema impositivo y hacerlo más progresivo. De hecho, hoy por hoy estamos un poco peor que hace unos meses. Yo diría las dificultades que tenemos para defender la situación actual, que no es buena, digamos, frente a la posibilidad de empeorar. Y ahí, digamos, esto no está tan tocado en el libro, pero me interesa tirar un par de cosas, pero más que nada para discutirlas. Yo creo que tenemos una gran dificultad en términos políticos, en términos de discusión pública, para pasar a la ofensiva, si se quiere, en lo fiscal, que tiene que ver con cuestiones que son muy pesadas y que en algún punto no venimos atendiendo, o le venimos esquivando para mí, ¿no? Y una muy importante tiene que ver con algo que mencioné, que es la baja legitimidad estatal
que además está siendo permanentemente atacada. Creo que esos ataques son bastante eficaces si uno ve por lo menos la cuestión política electoral, no solo por el emisor, no solo por el mensaje, no solo por el apoyo a los sectores, digamos, empresariales que quieran reducir impuestos, sino también por una cuestión que es más difícil, que es un mensaje que sintoniza con una experiencia de insatisfacción en la relación con el Estado, de sectores bastante amplios de la población. Y bueno, digamos, de muestras de esto hay muchas, no son fácilmente corregibles, pero me parece que es importante que las tengamos en cuenta, porque si no nosotros vamos con un discurso que pedalea un poco en el vacío, dialogando con una población que está en otra sintonía. ¿A qué me refiero con esta experiencia de lo estatal? Bueno, creo que hemos subestimado la insatisfacción respecto a la ineficacia que ha tenido el Estado para asegurar derechos básicos. Me refiero a salud, educación, por un lado. Por otro lado, hemos también subestimado la cuestión de la corrupción sistémica que hay o que es percibida en el sistema político en argentino, y que en contextos de estancamiento económico la verdad que es un caldo de cultivo, o mejor dicho, genera una situación a pedir de los sectores más radicales antiestatales. Y la tercera cuestión que me parece que tiene que ver con lo que nosotros hablamos acá es la propia regresividad que viene teniendo el sistema tributario. O sea, a nosotros nos va a costar. Este libro un poco está para marcar las falencias de un esquema que viene hace mucho tiempo y que en muchos aspectos no es fácil de defender, o por lo menos tenemos que encontrar la forma de defenderlo justamente por el lado de la mejora en la equidad. Creo que el libro en ese sentido aporta bastante, de escaparle a las discusiones sobre, como decía Magdalena, la carga o la proporción de la carga, y centrarnos más en la equidad. Lo que pasa es que si nos centramos en la equidad, también tenemos que hacernos cargo de cuestiones que, como dije antes, venimos un poco desoyendo, a mi juicio. Es para discutir acá. Esto no está en el libro, aclaro, sino que surge a partir del diálogo. Entonces, digamos, para cerrar, y por ahí si da para conversar, una serie de capítulos en el libro se mete en cuestiones bastante técnicas descriptivas de las capacidades de los sectores más ricos de la población para escaparle a las obligaciones tributarias. Esa es una prioridad central en cualquier agenda que nosotros podamos tener en el futuro. Lo que pasa es que ese punto, a mi entender, no puede ser atacado por separado, porque, digamos, estamos en un nivel de deslegitimación del Estado por distintas razones tan importante que me parece que si no va en paralelo a realmente propuestas que mejoren los servicios públicos, la experiencia cotidiana con respecto al estatal, y que luche contra la corrupción del sistema político, vamos a estar hablando de un público muy pequeñito, que está muy preocupado por estas cuestiones. Y ahí solamente una impresión con respecto a esto es, digamos, hasta hoy la cuestión de la elusión y evasión impositiva de los sectores más ricos se ha retroalimentado de la corrupción y le ha sacado mucho provecho a nivel legitimidad. Es decir, el escenario hoy es que estamos en una sociedad muy tolerante con la evasión y la elusión impositiva, en parte por las cuestiones, me parece, que mencioné antes. Entonces, si no las incorporamos, va a ser difícil ser eficaces con el mensaje relacionado con los impuestos y los ricos. Ahí está.